Buenas noches, les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, atenta a la situación del transporte. Exacto. Y lo que puede llegar a pasar mañana, ¿no? Vamos con eso. En estos momentos se lleva adelante una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo que busca destrabar el conflicto de la empresa COPSA y desactivar el paro de 24 horas que está previsto en todo el transporte para este jueves. COPSA adeuda el 30% de los salarios de junio a sus trabajadores dependientes y en el caso de los pequeños propietarios la deuda llega casi a 50%. La Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús, ANETRA, rechazó la medida de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte de paralizar la actividad e informó que van a estar operando con normalidad este jueves. Así también lo hizo saber la empresa COPSA, que comunicó que todos sus servicios serán brindados en forma normal. Por supuesto, tendremos el desarrollo de esta noticia, además, móvil en vivo, por supuesto, desde allí, pero hay mucho más. Sí, vamos a ver los titulares. Luego de 3 encuentros con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, y de solicitar la intervención del presidente Yamandu Orsi, el Congreso de Intendentes alcanzó un acuerdo con el Gobierno Nacional sobre los recursos que se destinarán a los gobiernos departamentales en el proyecto de ley de presupuesto quinquenal. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de desempleo bajó en junio frente a mayo y se ubicó en 7,3%. El directorio del Partido Nacional recibió a una delegación del PIT-CNT. La central trasladó su deseo de debatir la propuesta de gravar al 1% más rico de la sociedad. El presidente del directorio nacionalista, Álvaro Delgado, dijo que comparte el trasfondo de la iniciativa, pero manifestó que Uruguay no resiste más carga impositiva. El Ministerio de Salud Pública resolvió extender por un año la intervención al CASMU. La ministra Cristina Lustenberg dijo que comienza una segunda etapa donde se realizará un seguimiento mucho más frecuente junto al ministro de Economía, Gabriel Odone. El gobierno remitió al Parlamento el proyecto de ley de creación de la Universidad de la Educación y el que reinstalará la participación de los docentes en los órganos desconcentrados de educación básica y media. Un terremoto de magnitud 8,8 frente a las costas del sur de la península rusa de Kamchatka desató este miércoles alertas de tsunami en varios países con costa al Océano Pacífico, entre ellos Japón, Chile, Perú, Ecuador, Estados Unidos y Canadá. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que implementa un arancel adicional del 40% sobre los productos brasileños, elevando los aranceles comerciales totales al 50%, según anunció la Casa Blanca. Gracias por estar. Recuerden que pueden mirarnos a través de la pantalla tradicional de TV Ciudad, también en nuestro canal de YouTube y en tvciudad.uy. Y también nos pueden escuchar en la Uniradio 107.7 FM, la radio de la Universidad de la República. Ahora salimos a exteriores. Sí, vamos al contacto con dos de nuestros periodistas. En primer lugar, vamos a recibir a Diego Martini, que está justamente en esta reunión que podría llevar a algún tipo de solución en el conflicto de COPSA. Diego. ¿Qué tal, compañeras? Buenas tardes para todas y todos. Así es, a esta hora parece muy difícil que se pueda llegar a un acuerdo y que se levante el paro general del transporte previsto para la jornada de mañana, porque no hay un acuerdo entre la empresa y los trabajadores en distintos aspectos. Recordemos que además tiene que haber un compromiso de pago ya establecido, además de los adeudos del mes de junio, también de cómo se va a pagar julio, y no hay ningún acercamiento entre las partes. Hay una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo con el ministro Juan Castillo presente, haciendo interlocutor entre ambas partes, pero no hay ningún acuerdo, así que por el momento la solución parece difícil. Y hablábamos de este terremoto de gran magnitud en Rusia, que además ha afectado a países con costa al Océano Pacífico. Y Martín Duarte nos va a hacer un adelanto sobre este tema, justamente. Mariana, Natalia, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, esta mañana se desplegó una alerta, en este caso por riesgo de tsunami en distintos países. Ustedes repasaban allí en los titulares la lista. Vamos a estar conversando en algunos minutos con la sismóloga uruguaya Leda Sánchez para ver de las características justamente de este epicentro del terremoto en Rusia de escala 8.8 en la escala de Richter, y en particular las derivaciones que tuvo en nuestro continente, porque también hablábamos con un sismógrafo peruano donde olas llegaron a superar los 2 metros
de altura en la costa del Pacífico. Vamos a estar ampliando en algún ratito la información. Gracias, Martín. Vamos con otro adelanto, porque el gobierno resolvió que a partir del 1 de agosto se volverá a utilizar la versión del pasaporte previa a los cambios que se establecieron el 16 de abril. El diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, dijo que la responsabilidad política de lo sucedido con los pasaportes es del ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin. Naturalmente es compartida entre los dos organismos que tienen injerencia y competencia en la materia, que son la Cancillería y el Ministerio del Interior. Ahora bien, quien ha salido públicamente en las últimas semanas ocultando información, faltando a la verdad, negando los hechos, minimizando los problemas, ha sido pura y exclusivamente el canciller Lubetkin. Casi todos los países del mundo lo han aceptado y no han tenido ningún problema. Hay dos países, en el caso del alemán, en el caso del japonés, que han por lo menos pedido más tiempo para estudiarlo, pero así todo, para no generar un problema a los uruguayos legalizados y a los naturales para poder circular libremente, se optó por esta resolución para no generar un problema desde el punto de vista mayor. Comenzamos el desarrollo de la información. Les contamos que el gobierno y las intendencias llegaron al fin a un acuerdo por las partidas presupuestales que recibirán durante el periodo, y el anuncio se hizo con la presencia del presidente Yamandú Orsi este mediodía en el Congreso de Intendentes reunido en la Intendencia de Montevideo. Este acuerdo tuvo lugar tras varios días de negociación en Torre Ejecutiva con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim. Yo creo que hay una concepción, más que de actitud, es la que ha permitido que en esta área, que en este tema del vínculo entre lo subnacional y lo nacional, la línea siga siendo ascendente. Y cuando se tuvieron que discutir cosas que eran muy duras, porque implicaba reconocer que de repente algunos se había equivocado, se discutían con franqueza y se decía, vamos a resolver esto, porque fulanito, menganito, estaban precisando para sus departamentos. Y a veces eran 2 o 3. Pero es raro que acá no se llegue a un acuerdo, ahí así sea para levantar la cabeza en 1 o 2 departamentos. Entonces, yo creo que la noticia no es el presidente o los intendentes, es dirán lo que dirán y cada cual lo interpreta como quiere. Pero lo que sí es claro es que si hay un ámbito político por excelencia, existe. Donde acá sí se puede estar hablando, estamos hablando de gestión, no estamos hablando de política. Y acá se hace política por lo altísimo, no por lo alto. Y donde nos obliga a observar que la realidad está bastante más allá de lo que cada uno nos toca en nuestro territorio. Y que ahora que me toca a mí estar a nivel nacional, es buena cosa que me refresquen la necesidad que siempre se ha tenido de que desde el territorio se haga escuchar las voces. Es un tema hasta de demostrarle en tiempos donde la tendencia a la polarización hacia lo extremo es capaz que la moda a nivel regional y mundial, de demostrar que cuando se trata de los intereses de la gente siempre somos capaces de ceder un poquito cada uno, porque en realidad el sacrificio siempre es de los mismos, que son los que van a trabajar todos los días y que quieren ver cómo se devuelve o cómo se refleja lo que cada uno aporta. Y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, destacó que en este acuerdo se incorporan para este quinquenio 380 millones de dólares más que en el anterior periodo de gobierno. Justamente Arim insistió en destacar que estos montos de transferencia son los más importantes de la historia del relacionamiento del gobierno central con las intendencias. El hecho que Uruguay siga pudiendo alcanzar un acuerdo entre gobierno nacional, gobiernos departamentales, que provienen de distintos sectores políticos, es a señalar y a remarcar. En segundo lugar, estamos ante un acuerdo que implica la mayor transferencia histórica de recursos hacia los gobiernos departamentales por parte del gobierno nacional. Esto era un mandato y un compromiso del presidente Yamandú Orsi que estamos cumpliendo y estamos alcanzando. Estamos hablando de un acuerdo que involucra cerca de 800 millones de dólares anuales de transferencias a los gobiernos departamentales. En tercer lugar, lo hacemos innovando, en condiciones de restricciones fiscales importantes, porque estamos incorporando nuevos instrumentos. Un fondo de inversiones estratégicas
que cubre necesidades del área metropolitana y también necesidades del resto del país. Y simultáneamente estamos incrementando las alícuotas del Fondo del Desarrollo Interior, que implica mayores transferencias para los gobiernos departamentales fuera de Montevideo. En el conjunto de esta realidad, esto implica mejorar la calidad del vínculo entre los gobiernos departamentales y nacionales, implica llegar nuevamente a un paso que señala el compromiso del gobierno nacional con la descentralización, compromiso que fue establecido durante la campaña electoral y que estamos cumpliendo a través de este mecanismo, e implica también seguir trabajando. De aquí en más, seguiremos trabajando respetando a rajatabla las autonomías de cada uno de los gobiernos departamentales para mejorar la eficacia, la eficiencia, para mejorar la calidad del gasto, para mejorar la articulación entre las políticas de los ministerios, de los entes autónomos, de los servicios centralizados, de los gobiernos departamentales y también de los gobiernos municipales. Dice que es histórico en función del número. ¿Cómo lo comparamos en función del quinquenio anterior? Por año, ¿cuánto se transfería a las intendencias? No, estamos hablando, a ver, más que el monto absoluto, hay que tener en cuenta que estamos hablando de cerca de 800 millones de dólares anuales. Y estamos hablando que en este acuerdo se están involucrando cerca de 380 millones nuevos por todo el quinquenio, no por año, por todo el quinquenio, entre estos fondos que estamos creando y lo que estamos previendo en términos de crecimiento económico y crecimiento de la recaudación, que va a sostener incrementos también de las transferencias a los gobiernos departamentales. ¿Está bien decir entonces que son 380 millones más a lo largo del quinquenio que en el quinquenio pasado? En términos de incrementos en dólares, sí, hay que ser cuidadoso en la comparación porque estamos hablando en términos, habría que hablar en términos reales, pero en grandes números estamos correcta esa afirmación. Y el intendente de Florida, Carlos Enciso, destacó el acuerdo logrado en el Congreso de Intendentes por la intervención del presidente Orsi. Aseguró que la creación del Fondo de Infraestructura generará recursos para el interior y que la proyección hacia 2030 de las autoridades del OPP, si se concreta, permitirá un crecimiento a las intendencias. El presidente Orsi terminó laudando con el presidente del Congreso en una negociación anoche, a los efectos de hoy poder tener ya este acuerdo que es importante y la creación de este Fondo de Infraestructura que a partir del 2027 va también a inyectar algo de recursos para los temas de obras en el interior y bueno, y en el área metropolitana también. El director de la OPP habló de un acuerdo histórico en cuanto a la transferencia de 4.200 millones, algo nunca alcanzado, ¿es así? A ver, ellos proyectan un crecimiento que ojalá se dé del país y que proyectan hacia el 2029, 2030, una transferencia de recursos que ojalá se dé porque la recaudación crece. Y si es así, en términos absolutos, es certero lo que dicen. Evidentemente también son reglas de juego que ya están instaladas desde hace años. Los intendentes a veces reclamamos que el ajuste no sea por IPC, sino por también el crecimiento de la recaudación. Y bueno, y creo que en esa tensión o pulseada es como estamos un poco hoy, ¿no? Estos son fondos contra proyectos en el Fondo de Desarrollo del Interior que implica una elaboración de obras de la demanda que podemos tener, calzadas, puentes, caminería, obras de infraestructura deportiva y demás que se van a proyectar recién el año que viene. Evidentemente los problemas a veces financieros de coyuntura van por otro canal o por otro aspecto, que por lo menos hoy estamos llegando a pagar los sueldos sin problema este jueves, que era una preocupación que la semana pasada teníamos y bueno, por diferentes mecanismos, por suerte los funcionarios municipales primeramente van a cobrar y después en la semana siguiente todos los demás compromisos. El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, consideró una buena señal el acuerdo alcanzado entre el gobierno y las intendencias sobre la base de una distribución más equitativa de la transferencia de recursos. Sí, Delgado saludó el cambio de actitud del gobierno respecto a su posición inicial sobre los montos a asignar a los gobiernos departamentales. Me parece que es una buena señal que el gobierno y las intendencias se acuerden en generar condiciones de desarrollo y darle una transferencia más equivalente a las intendencias, sobre todo el interior, que cada vez tienen más competencias que no son las propias, en temas que no son los habituales, pero tienen que ver con educación, tienen que ver con salud y obviamente con caminería rural cada vez más extensa y con niveles de producción cada vez más importantes. Así que haber llegado a un acuerdo de un fondo extraordinario con una distribución acordada, con acuerdo de todas las partes, me parece que es una buena señal. Me parece que el gobierno, de la posición inicial que tenía, que era negativa, llegar a este proceso,
también habla de una posición que, en este caso, no dudamos en decir que es compartible la actitud. En esto hay que ser muy franco, cuando estamos, como le vamos a decir ahora, en contra, y también cuando estamos a favor o calificamos positivamente algunas decisiones del gobierno o su actitud del gobierno. Hoy es miércoles, columna de ciencia. Recibimos con mucho gusto a Gustavo Vila. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué decís, Natalia? ¿Andás bien? Bien, y vamos a hablar de uno de estos grandes temas que en realidad ha sido tema desde hace años, pero es, digamos, como uno de los hitos de este nuevo gobierno, el haber dejado de lado el proyecto Neptuno que había sido decidido por el gobierno anterior. Si vos haces memoria, si bien de la represa de Casupá se había hablado al fin del periodo de Tabaré Vázquez, lo cierto es que la sequía del 2023 fue la que nos puso a hablar fuertemente del tema agua y abastecimiento de agua potable para el área metropolitana. Ahí, por ejemplo, aprendimos que si bien la población no crece, cada vez la planta de Aguas Corrientes de OCE está más demandada porque se le da agua a la ciudad de la costa y a la Costa de Oro, que sí crece en población, lo cual, bueno, tensiona el sistema, más la falta de lluvias. Y ahí empezamos a escuchar muchas cosas, ¿no? Si la de Neptuno sí, si Neptuno no, si el agua del Río de la Plata servía para ser potabilizada o no, si el polder era una buena idea, recordemos una laguna artificial para almacenar agua, si eso iba a juntar más cianobacterias, en fin. Lo cierto es que acá hay un hito interesante que no pasa tanto por lo político, sino por la unión de ciencia y sociedad civil, donde muchos grupos de la sociedad civil se asesoraron, se sentaron con quienes generan conocimiento, se investigó mucho más de lo que se había investigado previamente a desarrollar el proyecto, se descubrieron cosas que no estaban en el plan original y en definitiva fueron creciendo las oposiciones basadas en el conocimiento hasta que se dejó de lado. Muy bien, hasta acá lo que todos sabemos. Agregamos un paso más de lo que todos sabemos. Hace 10 días más o menos el gobierno actual anuncia en convenio con quienes habían sido adjudicatarios y con quienes se firmó un contrato. Un cambio de obra. Claro, un cambio de obra. Bueno, lo que está firmado no se va a hacer, pero como hay un convenio firmado, a este mismo consorcio le vamos a encargar otras obras. Y ahí, bueno, rápidamente fuimos a preguntarle una vez más a los mismos científicos si les gustaba, si les parecía adecuado, si esto superaba las objeciones del del proyecto Neptuno. Y el tema fue que, bueno, quienes realmente investigan las cosas con cuidado, es decir, no hemos tenido ni tiempo de analizarlo, ni la información suficiente, porque todos teníamos los titulares, bueno, las declaraciones y alguna cosa más, pero nadie había visto ni los planos ni los proyectos. Todavía hay mucha cosa igual que falta de conocerse. Hay dudas, hay mucha información que todavía no está generada, pero por lo pronto se empiezan a generar opiniones de gente que había estado en contra y ahora dice, no, esto claramente es mejor que lo que teníamos antes arriba de la mesa. ¿Qué es lo que teníamos antes? Un megaproyecto que incluía una toma de agua del Río de la Plata, ese agua se almacenaba en lo que se llamaba el polder y se traía a través de un acueducto hasta Aguas Corrientes, donde se inyectaba luego a la red de Montevideo, a lo que ya tenemos instalado. A cambio de esto se proponen 3 obras distintas. Se propone una nueva planta al lado de la que ya está en Aguas Corrientes, se propone la represa de Casupá y se propone estudiar a futuro maneras de fortalecer la red de la Costa de Oro para descomprimir la demanda que hay sobre Aguas Corrientes. Exactamente. Danilo Ríos es una persona a la que muchos empezamos a escuchar en este tiempo, es un ex gerente general de OCE, estuvo en este cargo durante muchos años y fue una de las voces que primero durante la sequía y después durante el auge del proyecto Neptuno empezó a señalar públicamente las objeciones. A él fue a una de las personas a las que consultamos para preguntarles qué había de bueno, si es que encontraban algo, en estas alternativas. Bueno, estuvimos conversando con él y dividimos la charla en estos 3 temas, básicamente. Primero, si sirve hacer una planta al lado de la que ya está, porque en definitiva está tomando agua del mismo lugar, del río Santa Lucía. Exacto, y con los mismos riesgos de sequía y demás que lo que ya tenemos. Esto nos decía el ingeniero Danilo Ríos sobre esta nueva planta potabilizadora en Santa Lucía, en Aguas Corrientes. Son obras necesarias y que van a tener un impacto positivo en el abastecimiento de Montevideo y de Ciudad de la Costa también, porque hay algunas obras que están dirigidas a esa zona. La planta va a estar ubicada, por lo que se anunció, en el mismo predio que Aguas Corrientes. Ahí OCE tiene varias hectáreas y va a tomar del mismo punto que la planta actual y por lo tanto va a tener la misma fuente. Pero eso que parecería ser un error,
tiene muchas ventajas comparativas. Yo puedo decir algunas que me surgen. En ese lugar se tiene un área, bueno, servicios importantes para una planta, productos químicos, acceso a la energía eléctrica, talleres de mantenimiento. Hay un laboratorio especializado que también puede brindar servicios a la nueva planta. Si nosotros dijéramos, bueno, vamos a ubicar esta planta cerca de uno de los dos embalses que tiene OCE, el embalse de Paso Severino o el que va a tener de Casupá, nos obligaría ya a hacer la conexión de esa planta para mandar el agua potabilizada hacia Montevideo. Y si la conectáramos con Aguas Corrientes, que es el punto más cercano, estamos hablando de una obra que no baja de 100 millones de dólares. Entonces, esa parte podría quedar para una segunda etapa. Bien, Ahí otro de los temas, Gustavo, claro, la segunda parte. Claro, porque vos fíjate que Neptuno venía con una nueva fuente de agua, Sí. pero a conectarse con la única planta existente. Objeción era, se rompe, Sí. falla la planta de potabilización que tenemos y no hay con qué abastecer a toda la población del área metropolitana. Exacto. Esta propuesta viene a solucionar ese asunto. Sí. Va a haber dos plantas, si una se rompe, hay otra. Eso estaría solucionado. Pero las dos toman del mismo lugar. En el caso de una sequía, tenemos un problema. Entonces le preguntamos a Danilo Ríos, ¿por qué no se puede pensar en otra fuente para que por más que las dos plantas estén juntas, tomen agua de distintos lugares? Sí. Un poco la respuesta empezamos a escucharla antes. Sí. Son 100 millones de dólares más solamente un acueducto. Pero bueno, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de pensar en otra fuente? Y sobre todo, ¿tiene que estar esa segunda fuente en la Eso. cuenca de Santa Lucía o Sí. hay que pensar todavía en irse más lejos? Bueno, algo de eso nos contestó. Bien. En el futuro se podría conectar alguno de los dos embalses, Casupá o Paso Severino, habrá que estudiarlo lógicamente, esto no es una propuesta, es un ejemplo, conducir agua bruta hasta Aguas Corrientes y potabilizarlo en alguna de las dos potabilizadoras. Ahí también tendrá que estudiarse si la conexión se hace para una planta, para la planta chica, para la planta grande, para las dos. Bueno, será motivo de estudios posteriores. Pudiendo conectar en el futuro, ya sea Paso Severino o Casupá, ahí tendríamos una toma independiente. Tendríamos alguna de las dos plantas trabajando con una fuente distinta. Y ahí sí lograríamos eso dentro de la propia cuenca del Santa Lucía. Pero no quita que, construida la represa de Casupá y construida esta planta, se haga un estudio profundo para incorporar otra fuente. Se puede hacer Sí. un estudio, pero en Sí. realidad Santa Lucía tiene agua. Eso es lo que dicen todos los académicos Exacto. que han hablado y las organizaciones sociales también, que están, como tú decías, muy bien asesoradas. Sin embargo, cuando pasó la sequía pensamos que el río Santa Lucía no tenía suficiente agua. Claro. Pero lo que sucede es que lo que no tenemos es la capacidad de almacenar agua para que cuando haya una sequía igual tengamos Claro. reserva. Que eso sería Eso se Casupá. tendría con Casupá. Exacto, que es bastante más grande. Pero acá tenemos un Sí, mapa sí. que hemos visto mil veces, en la sequía lo vimos mil veces, ¿no? Sí. Pero te quiero ilustrar algo. Acá a la izquierda, planta de Aguas Corrientes. Sí, Acá, allá Paso abajo, Severino, sí. claro, acá abajo. Allá, Paso Severino y allá lejos, Casupá. Sí. ¿Qué quiere decir? Que si vos querés traer agua de otra fuente, por ejemplo de Casupá, Sí. ya dijimos que de Paso Severino hasta Aguas Corrientes son 100 millones de dólares. Claro. Imagínate lo que puede Imagínate de costar allá, ese claro. acueducto hasta acá. Entonces, la mejor manera que seguimos teniendo de traer agua sigue siendo el río Santa El Lucía. río Santa Lucía. Entonces, ¿qué es lo que hay que cuidar? Que el río Santa Lucía siga siendo Exacto. un lugar en el cual el agua transite sin contaminarse, sin perder calidad. Y eso, una de las cosas también que se afirman es que lo bueno del río Santa Lucía es que depende de las decisiones de nuestro país únicamente. Exactamente. Incluso otra cosa cortita, si vos hacés la planta potabilizadora al lado de Paso Severino o de Casupá, que era otra alternativa, sí o sí tenés que hacer la obra del acueducto de 100 millones de dólares o más Ahí para está. traer el agua ya tratada. En cambio Bien. acá te la sigue trayendo el río. Y el Sí. ambiente es el Eso, último tema del que eso. hablamos Ha con habido Danilo algunos Ríos. cuestionamientos o algunas preguntas de algunos legisladores de la oposición. Hay cosas de esas que todavía Sí. no tienen respuesta porque dependen de otros estudios. Si la represa de Casupá va o no a hacer un daño ambiental al entorno, eso depende de estudios que no se han hecho. Pero sí se sabe que la represa de Casupá va a proveernos de mejor calidad ambiental en el agua, que Ajá. saldría por la manera en la que está diseñada. Bien, Esto nos decía Danilo Ríos en la última parte de la conversación. vamos a escucharlo. La represa de Casupá tiene dos cuestiones adicionales que vale la pena resaltar. Una de ellas es que deja pasar un caudal permanente, está calculado su volumen para que haya una descarga permanente del río Santa Lucía, de modo que no se corte nunca el curso, o sea que a veces con la sequía se generan lagunones en el costado del curso y eso es contraproducente para la calidad del agua. Entonces ese flujo permanente va a permitir que el agua circule siempre por el río.
Y además va a permitir un desborde permanente en la represa de Aguas Corrientes, de modo que no sea necesario utilizar el trasvase de aguas abajo hacia aguas arriba que tantos problemas nos dio en 2023. O sea que tenemos ventajas desde el punto de vista de la cantidad, ni que hablar, pero también de la calidad. Sobre la cuenca de Santa Lucía hay que trabajar muchísimo y es un desafío que tenemos por delante. Es la cuenca, por más de que se ubique otra fuente fuera de la cuenca, como en este caso se trataba del proyecto Neptuno u otra alternativa a futuro, la cuenca de Santa Lucía va a seguir siendo la más importante. Por lo tanto, depende de nosotros que la cuidemos y que hagamos el uso que corresponde. Hasta acá, clarito. Las soluciones presentadas son mejores que las que había antes. Esto mejora el proyecto anterior. Hay que seguir trabajando. Hay un datito que no salió en el tape. Más o menos, si esto se hace como está previsto hasta el 2045, tendríamos cierta tranquilidad en la provisión de agua potable para Montevideo. Hay que ver qué pasa hasta entonces. Exacto. Aparte con lo que demoramos en hacer las obras, mirá, en fin. Pero bueno, buenas noticias. Tendremos entonces. Mucho para hablar en el futuro de este tema. Sin duda va a correr mucha agua, vaya la frase. Nos Gracias. vemos hasta la semana que viene. Ya sigue Mariana. Bueno, les contamos que el diputado Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional dijo que la responsabilidad política de lo sucedido con los pasaportes es del ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubet, quien sostuvo que el ministro faltó a la verdad, ocultó información y adelantó que en los próximos días la bancada del Partido Nacional va a estar analizando los pasos a seguir a nivel legislativo. La responsabilidad naturalmente es compartida entre los dos organismos que tienen injerencia y competencia en la materia, que son la Cancillería y el Ministerio del Interior. Ahora bien, quien ha salido públicamente en las últimas semanas ocultando información, faltando a la verdad, negando los hechos, minimizando los problemas, ha sido pura y exclusivamente el canciller Lubetkin. En la mañana de hoy leíamos una noticia publicada en el semanario Búsqueda que daba información que habían existido casos de pasaportes uruguayos queriendo ingresar a Madrid y que la Cancillería había formulado un planteo ante el Reino de España. Bueno, eso no era información pública que el canciller admitiese. De hecho, siempre lo minimizaba a 3 países. Bueno, resulta que ya no son 3 países, o por lo menos no fueron 3 países. Imagínense lo dramático que hubiese sido que fuese público el caso de España. Tuvimos conocimiento en la tarde-noche de ayer que Bélgica también registró problemas. Entonces, ¿cuántos casos más existieron y que el canciller se encargó de negar, de ocultar, de no informar? Por eso es que hemos insistido una y otra vez que la responsabilidad política al momento de negar los hechos que pasaban es pura y exclusivamente del canciller. Por supuesto, repito, la competencia de ambos organismos en la expedición de los pasaportes, y eso es lo que de hecho en el Senado habían sido convocados ambos organismos, la Cancillería y el Ministerio del Interior. Y el coordinador de la bancada de senadores del Frente Amplio, Daniel Cayani, defendió la postura del Ministerio de Relaciones Exteriores y enfatizó que no corresponde una convocatoria al ministro al Parlamento, ya que ningún país ha rechazado el nuevo pasaporte. El legislador dijo que Francia ya aceptó el nuevo documento y que se seguirá trabajando, aunque las situaciones más complejas son las planteadas por Alemania y Japón. Primero, una situación particular del embajador de Alemania en Uruguay, ¿no? Que en vez de comunicarse vía diplomáticamente con la Cancillería, utilizó medios, en el caso de él, el Twitter personal, haciendo una serie de, por lo menos, informaciones que generaron también un poco de preocupación. Después también hubieron algunos países, como el caso de Francia, que estaba estudiando la validez del nuevo pasaporte, que en realidad se hizo en el marco de las normas internacionales y de las normas nacionales. Es decir, el Uruguay no necesita preguntarle a nadie cómo hacer un pasaporte siempre y cuando mantenga la normativa o los estándares internacionales. Es verdad que hay muchos países centrales que hacen un tipo de migración selectiva. Es decir, si vos sos uruguayo no tenés problema, pero si sos uruguayo y naciste en Cuba, si sos uruguayo y naciste en Venezuela, si sos uruguayo y naciste en otro lugar, no te dejan entrar, ¿no? Entonces creo que también ahí hay una situación, primero de defensa de la soberanía nacional, de poder también, dentro del marco de la normativa internacional, también defender. No se entiende mucho la posición de algunas oposiciones o algunos actores de la oposición en ese sentido, pero además hasta le erran en las responsabilidades
institucionales. Creo que lo que hubo fue, primero, una alerta de algunos países que tomaron una decisión que están evaluando, es decir, ninguno rechazó el pasaporte nuevo. De hecho, ayer el Estado francés aceptó el pasaporte que está vigente aún, por tanto, hay más, casi todos los países del mundo lo han aceptado y no han tenido ningún problema. Hay dos países, en el caso del alemán, en el caso del japonés, que han por lo menos pedido más tiempo para estudiarlo, pero así todo, para no generar un problema a los uruguayos legalizados y a los naturales para poder circular libremente, se optó por esta resolución para no generar un problema desde el punto de vista mayor. Y seguimos en tema porque el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que el responsable de identificación civil que generó el cambio inconsulto en los pasaportes no puede estar más en el gobierno. Delgado dijo que lo ocurrido con los documentos no fue un error, sino un horror, y le pidió cautela al ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, especialmente en las discusiones públicas con representantes diplomáticos. Es responsabilidad mucho más del Ministerio de Interior que de Cancillería. Y la verdad que generó una serie de perjuicios sin ningún motivo. Se compraron un lío sin ningún motivo. Y lo lógico era frenar para seguir andando. O sea, no seguir agrandando el problema. Volver a lo que era antes y tenemos acotado el problema a los que se dieron mientras tanto. Que bueno, que ahora lo van a reimprimir el presupuesto y solucionar algunos temas que quedan pendientes. Obviamente, la responsabilidad principal del Ministerio Interior de identificación civil, me parece que más que un error fue un horror en ese sentido, de actuar inconsultamente, un poco irresponsablemente en ese sentido. Y yo creo que sí, que en estas cosas hay que ser muy firme en las acciones, sobre todo cuando generan por alguna creatividad de alguien o en la iniciativa de alguien generan consecuencias que terminan siendo nacionales al país entero y que además hay hasta temas reputacionales del país a nivel mundial. Y con respecto a la Cancillería, bueno, le toca la administración de los conflictos en este caso de los pasaportes con los otros países. No está bueno polemizar con los embajadores, me parece que en ese caso el canciller debería tener prudencia en ese sentido y el ministro del Interior hacer lo que tiene que hacer y lo que anunciaron, frenar, volver para atrás, reimprimir los pasaportes y obviamente me parece que la persona que innovó y generó los perjuicios, me parece que no puede estar más en el gobierno. Bien, cambiamos de asunto. La tasa de desempleo bajó en junio y se ubicó en 7,3% según el Instituto Nacional de Estadística. En términos desestacionalizados, el empleo exhibió una leve baja y se situó en torno al 59,5%. La tasa de actividad, por su parte, también se retrajo. Estos datos surgen del informe del Instituto Nacional de Estadística sobre el mercado de trabajo del mes de junio. Allí se registra una baja en la tasa de actividad que refleja la evolución de las personas activas en el mercado de trabajo, que se situó en 64,2%. La tasa de empleo, por su parte, se ubicó en el 59,5% de la población en edad de trabajar. Según las estimaciones, en junio había más de 1.754.000 personas ocupadas. En lo que respecta al desempleo, se constató una caída de 5 décimas con respecto a mayo y se ubicó en 7,3%. Esta reducción estuvo en parte asociada al descenso de la oferta laboral. En la comparación interanual con junio de 2024, el empleo subió casi un punto porcentual, mientras el desempleo cayó de 8,1% al referido 7,3%. Esto implica que se crearon unos 33.500 empleos en el último año y que hay casi 14.000 personas menos desocupadas. Algunos datos destacados del informe: el desempleo entre las personas jóvenes ascendió al 26%. Mientras que la caída del desempleo es consecuencia de un retroceso de la participación laboral. Además, la informalidad se ubicó en 22%. El Ministerio de Salud Pública decidió prorrogar por un año la intervención en el CASMU sin desplazamiento de autoridades y aseguró que no identificó ningún riesgo asistencial. En esta nueva etapa, la intervención estará orientada a la implementación de medidas concretas para mejorar la situación económica financiera de la mutualista.
cambian los 3 interventores, pero con un perfil de reestructura, que la institución está en un proceso de reestructura y un modelo de gestión que le vaya dando una sostenibilidad financiera mucho más sólida. Nosotros seguimos como Ministerio de Salud Pública de cerca, la economista Gabriela Pradere es la directora del sistema de salud, que es quien le da continuidad y seguimiento. En esta etapa vamos a estar con el ministro Done y yo dando un seguimiento mucho más frecuente, viendo bien cuáles son todos los indicadores desde el punto de vista financiero, pero como Ministerio de Salud Pública, nuestro desvelo a la ciudadanía es siempre darles la garantía de que los 177.000 usuarios del CASMU tengan la mejor calidad asistencial. Hay problemas, como hay en otras instituciones, vinculados a tiempos de espera y otras dificultades, pero hoy en el CASMU están garantizadas las condiciones asistenciales. La economista Gabriela Pradere, presidenta de la Junta Nacional de Salud, aseguró que la situación económico-financiera del CASMU ha permanecido estable y ese fue el principal motivo para prorrogar la intervención un año más. La intervención ha sido positiva, los interventores han trabajado de manera adecuada con las autoridades actuales del CASMU, no hemos tenido problemas para acceder a la información. ¿Y hay un plan para una solución definitiva? Bueno, el plan, en la medida que la intervención es sin desplazamiento de autoridades, lo tiene que trazar la institución y sus autoridades, y el rol del Ministerio es acompañar, y de los interventores, es acompañar ese proceso. Estamos trabajando justamente en ver, y es el rol de esta nueva intervención, es profundizar en posibles medidas de reestructura que posibiliten mejorar la situación económica financiera hacia adelante. Otro asunto, una delegación del PIT-CNT planteó al directorio del Partido Nacional parte de la plataforma reivindicativa de la central y trasladó su deseo de debatir la propuesta de gravar al 1% más rico de la sociedad para hacer frente a la problemática de la pobreza infantil. Más allá de compartir el trasfondo de la iniciativa, el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, manifestó que Uruguay no resiste más carga impositiva. Insistimos en la necesidad de generar un tributo especialmente dirigido para un tema que éticamente es irreprochable, como abatir la pobreza infantil, a través de un tributo al impuesto al patrimonio de un 1%, al 1% más rico de la sociedad. Lo que conozco como programa de la fuerza política de gobierno, en realidad cuando se establece mejorar la progresividad del sistema tributario, tomar en cuenta las ganancias extraordinarias, tomar en cuenta el patrimonio, tratar de disminuir los impuestos al consumo como el IVA, mejorando que el que tiene más pague más. En realidad, si yo no entiendo mal, en el programa de gobierno de la fuerza política que está gobernando, esto es posible. Pero lo que nosotros nos preguntamos, y esto es un debate que creo que es interesante de desarrollarlo, si el programa de la fuerza política se va a aplicar o no se va a aplicar, desde el punto de vista que expresamente, negro sobre blanco, lo que está escrito es bastante parecido a lo que está planteando el PIT-CNT, ¿no? No creemos que esos temas se solucionen por la vía del aumento de impuestos. Estaba en nuestro programa de gobierno del Partido Nacional y después el compromiso por el país de la coalición, donde fuimos muy claritos, a diferencia del Frente Amplio, que fue más ambiguo. Nosotros no vamos a aumentar impuestos, creo que Uruguay no resiste más carga impositiva. Es más, la señal de discutir y que se discuta dentro del gobierno el aumento de impuestos, lo que genera ruidos, no es la vía el seguir gravando sectores de la sociedad. Es más, tenemos que ser los más eficientes y más competitivos en Uruguay, no sobre todo más caro. Cambiamos de asunto. Los sindicatos industriales realizaron un paro parcial con movilización por salarios, empleo y un nuevo modelo industrial. La actividad se realizó frente al Ministerio de Economía y Finanzas y los planteos se destinaron al ministro Gabriel Odone. En particular es para Odone, pero está rodeado de un respaldo político del señor presidente de la República y la fuerza política. Nosotros tuvimos acá una señal política en el sentido de que, si bien arrancamos reconociendo el esfuerzo y la voluntad y el compromiso se expresó ayer en el lanzamiento de los núcleos industriales,
tenemos el otro tema con economía, donde siempre terminan muchos planteos, ¿no? A lo largo y a lo ancho de los diferentes gobiernos. Y bueno, lo que estamos reivindicando es tener una macroeconomía y una economía pensando en el desarrollo y pensando también en los más jorobados, tanto del campo, la ciudad, y los sectores productivos. El presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales cuestionó algunas declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone. Una buena señal en varios aspectos de las pautas del Poder Ejecutivo en la ronda de Consejo de Salarios, pero también cuando el ministro Odone hace una crítica, inclusive a la venta de ganado en pie, cuando hace una declaración que dice no va a haber suba de impuestos. Y bueno, ¿y cómo se van a cumplir las promesas del Frente Amplio? En Antel, lleva tu plan móvil al siguiente nivel y mantén el precio de tu plan actual por 6 meses. Y salimos del estudio para entrar en contacto nuevamente con Martín Duarte, que nos va a traer algunas de las repercusiones sobre este terremoto que ocurrió en Rusia y que, bueno, igual afecta a varios países y también hay alertas en la región. Martín, te escuchamos. Así es, para conocer, bueno, cómo se sigue el tema desde acá, desde nuestro país, y en particular, bueno, las características de lo que fue este fenómeno en Rusia. Estamos con la doctora en Ciencias Geológicas, Leda Sánchez, que le agradecemos estos minutos para, bueno, conocer un poco el seguimiento y realmente conocer la zona, por qué se dio el epicentro en este lugar, las derivaciones que tuvo también en nuestro continente con esta alerta de tsunami. Gracias por recibirnos y, bueno, ¿y por qué se dio en esa zona este sismo de 8.8? Bueno, así como está la zona de Kamchatka, está Japón, está todo lo que tiene que ver con el cinturón de fuego del Pacífico, que es donde las placas chocan, una se mete por debajo de la otra. Entonces, en esas zonas tengo terremotos importantes y tengo también vulcanismo. Entonces, bueno, esa región en particular hacía ya unos 50 años que no tenía un evento tan imponente como este. Creo que el anterior fue de magnitud de 9. En 1950, 1952, o sea que es una zona donde es común, digamos, no para el tiempo humano, porque no es común, para nosotros sería todos los días, sino que bueno, hay frecuencia de eventos sísmicos de gran magnitud. Y bueno, ya se definió que los anteriores, que ocurrieron en el correr de la semana, de 7,4, 7,6, son los precursores de este gran evento. Y bueno, ahora siguen un montón de réplicas de importante magnitud y es lo que pasa, ¿no? Cuando las placas se mueven, que se mueven por arriba de un manto, ¿no? Que tiene un comportamiento que se conoce como viscoelástico, que parece como si fuera sólido en tiempo cotidiano, pero que es en realidad ¿no? como una cosa mucho más plástica y ahí se desplazan las placas. Bueno, se acumulan tensiones, se mete la litósfera oceánica por debajo de la continental y generan estos terremotos, estas rupturas. Es interesante porque vos decías, ya hubo una especie de anuncios con episodios menores, pero bueno, hasta que no se da un episodio de estas características o mayor, el geólogo no puede definir cuál es el punto más alto, ¿no? O sea, me imagino que con las anteriores movimientos de 7.4 que tú decías, no se puede analizar si ya pasó lo peor de alguna forma. Con este sí se puede decir que fue el más grave. Bueno, nunca sabemos, ¿no? Pero suponemos, o sea, que los sismólogos lo que dicen es, bueno, después de un evento o sea, no tenemos eventos de magnitudes tan altas, de magnitudes superiores a 8, todos los días ni una vez por mes. En general son fenómenos que ocurren 1 o 2 por año, digamos, más o menos. Entonces, bueno, ahí sí ya cuando tenés uno de esta magnitud, ahí definís cuáles fueron los precursores y cuáles son después las réplicas. Ya venía temblando bastante, nosotros ya lo veníamos viendo en nuestros registros, porque además, digamos, al norte del arco de Scotia es la región antipodal, entonces muchas veces pasaba que esos eventos de esa región antipodal en realidad en el programa que hace cálculos automáticos nos caían en Uruguay, en la costa afuera de Uruguay, ¿no? O en la plataforma uruguaya. Entonces cuando recalculábamos veíamos que en realidad era el antipodal de estos eventos que estaban ocurriendo. O sea, ya hace días que viene temblando bastante importante. Tú me decías que el sismógrafo, incluso que está en Torre Ejecutiva, registró este movimiento del día de hoy. Sí, el de 8,8 lo registró.
O sea, fue al primero que fui porque es el que tiene la señal más ruidosa, porque está en el medio de la ciudad con mucho tránsito. Dije, bueno, a ver cómo se ve ahí, y se ve de forma muy clara. ¿De qué depende porque decíamos hoy también se lanzó una alerta de tsunami para gran parte de la costa del Pacífico? ¿De qué depende la intensidad justamente de un tsunami? Bueno, no voy a hablar yo no trabajo con tsunamis, pero lo que sí sé es que hay terremotos que son tsunamigénicos, o sea, cuando las rupturas son someras, o sea, no son muy profundas, se genera y está cerca del piso oceánico, ¿no? De lo que sería la arenita, que está por arriba de la corteza oceánica, se genera como un efecto pivote. Entonces ahí se me pueden generar olas. No siempre, pero se pueden generar olas, porque el de 7,4, 7,6 no generó tsunami, y las ondas se expanden en todo, por donde pueden, ¿no? O sea, en todo lo que es el océano. Por último, y vamos a estar ahora viendo una nota que hicimos justamente con un colega peruano que están trabajando juntos en el centro regional que monitorea de alguna forma los eventos sísmicos, pero ¿qué información también aporta para los geólogos un episodio de estas características a la hora del monitoreo y, como tú decías, la periodicidad que se dan estos eventos, ¿no? En algunas zonas características? Bueno, una de las cosas que hacen los sismólogos es ver cuándo ocurren los eventos y también está todo el tema de qué es lo que le pasa a la población cercana, ¿no? O sea, los daños que se producen, por algo uno está monitoreando y por algo uno está prestando la atención a la actividad sísmica, ¿no? Porque, digamos, lo que te interesan a vos son las vidas humanas. Y las infraestructuras se rompen, pero como yo siempre digo, y dicen todos los sismólogos, los terremotos no te matan, lo que te matan son las edificaciones que uno hace cuando no están hechas para soportar eventos de importantes magnitudes. Sí nos sirve para entender cómo son los procesos geológicos, los procesos tectónicos que se dan en toda la región del Cinturón del Fuego del Pacífico. Bueno, Lea, muchas gracias por estos minutos. Te comparto y vamos a compartir también con los televidentes este contacto que teníamos vía Zoom con Leandro Rodríguez, que de alguna forma forma de esta red de monitoreo que realizan distintos físicos y geólogos acerca de los episodios de estas características. Él está en Perú y nos contactamos a propósito de esta alerta de tsunami que llegó a toda la región, ni que hablar Chile y también Ecuador en América del Sur, y nos decía esto a propósito también de la intensidad o por lo menos cómo aumentó el volumen del oleaje. El último gran terremoto que ha tenido casi una magnitud como la de que ha ocurrido el día de hoy fue en 1952, hace más de 50 años, que generó aproximadamente 1.500 muertos, víctimas de ese terremoto. Tuvo una intensidad de 11. Hay una diferencia entre la intensidad y la magnitud. La intensidad mide la destrucción que causa el terremoto, que se mide en función de las víctimas, en función de destrucción de infraestructura, etc. Tuvo una magnitud una intensidad de 11 en la escala Mercalli modificada, ese terremoto de 52. Este terremoto, que ha sido casi similar a su magnitud, ha tenido una intensidad de 8 y no ha generado víctimas, lo que indica que en la zona ha habido un aprendizaje, ¿no? Lo que se sabe es que cuando ya ha ocurrido un gran terremoto, va a volver a ocurrir un gran terremoto en ese lugar, en algún momento. Probablemente cuando magnitudes más grandes, sus periodos de retorno son más grandes. Por ejemplo, terremotos de magnitud 9 o más de 9, pues su periodo de retorno puede llegar a los 1000 años. Otros 250 años, 500 años, etc. Por ejemplo, este terremoto que ha ocurrido es 8.8, el que ocurrió en el 52 fue 9. Pues estamos hablando de menos de 100 años de que ha habido un periodo de recurrencia. Un sismo de las características del sismo que ha ocurrido en Rusia y del tamaño y en relación de la profundidad, etcétera, genera pues un tsunami y eso es una alarma que se da a nivel mundial. En el caso de Perú, como podemos ver, por ejemplo, aquí que en Talara, que es en el parte norte de Perú, casi muy cerca de Ecuador, se va a tener una ola de 2 metros, .31 estimada, ¿no? Y el resto de olas no llega a ese nivel. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué
tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional, naturalmente, siguiendo con el tema que ya planteaba Martín Duarte a través de los especialistas de lo que ha ocurrido hoy en la península de Kamchatka, en el oriente ruso, donde este sismo de 8,8 grados en la escala abierta de Richter ha generado muchísima alarma, sobre todo por los efectos que podría tener en el Océano Pacífico. Hay que decir que esta tarde se produjo otro sismo, también en la península de Kamchatka, de 6,2 grados, pero esto se estima forma parte de alguna de las 35 réplicas que ha tenido hasta este momento. No han habido víctimas mortales inmediatas, por lo menos se registra uno en Guatemala, producto del aumento de las aguas, que ha estado impactando justamente a distintos países de la costa del Pacífico con mayor o menor intensidad. Obviamente que muchos países como Chile han desalojado toda la costa en previsión de que pueda ocurrir algún fenómeno que todavía no está descartado, pero en principio se cree que no habrá mayores alteraciones. Esperemos en el caso de que no se produzcan nuevos sismos en esta región del oriente ruso. La península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, fue el escenario de un terremoto de magnitud 8,8 grados en la escala abierta de Richter, considerado uno de los 10 más fuertes jamás registrados en una zona caracterizada por su alta actividad sísmica y volcánica. El terremoto, que tuvo su epicentro a 119 kilómetros de la ciudad de Petropavlovsk-Kamchatsky, dejando daños en edificios y personas heridas en la principal urbe de la región, tuvo una magnitud que activó alertas de tsunami en numerosos países del Pacífico, desde Japón y Hawái hasta América Latina y Oceanía, reavivando el recuerdo de otros grandes terremotos que marcaron la historia reciente. El sismo ocurrió en una fosa de Kuril-Kamchatka, donde la placa del Pacífico se subduce bajo la placa de Ostok, donde este tipo de interacción tectónica genera acumulación de tensión hasta que al liberarse provoca rupturas sísmicas de gran magnitud. A raíz del fenómeno, también entró en erupción el volcán Klyuchevskoy, uno de los más activos del mundo, y desde entonces se registraron al menos 35 réplicas de magnitud superior a los 5 grados, lo que incrementó la preocupación por el riesgo de daños adicionales y nuevas olas. El terremoto generó un tsunami de gran alcance, cuyas olas cruzaron el Océano Pacífico y alcanzaron impactos en las islas Kuriles y en la isla japonesa de Hokkaido, mientras que los efectos también se sintieron en las costas de Chile, Perú, Ecuador, México y en la región de California, en Estados Unidos. Más del capítulo aranceles Estados Unidos-Brasil, porque el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva para que a partir de la semana que viene se le apliquen aranceles del 50% a Brasil. Esto se enmarca en un anuncio que ya había hecho el presidente de Estados Unidos y en una confrontación que tiene que ver no solamente con aspectos comerciales, es uno de los argumentos. Estados Unidos dice que las políticas comerciales de Brasil afectan a Estados Unidos, sino también con lo que está ocurriendo con el juicio que se lleva a cabo contra el expresidente Jair Bolsonaro. De hecho, hoy el Departamento del Tesoro, a través de una ley llamada Magnitsky, le ha aplicado una sanción al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que lleva adelante el juicio contra Bolsonaro por temas que están vinculados, según esta ley, a la violación de los derechos humanos y también a tipos de corrupción que en este caso estarían dentro de la justicia de Brasil, según argumenta Estados Unidos. Recordemos además que Estados Unidos ya le había quitado la visa a de Moraes y a toda su familia. El presidente Lula da Silva ha dicho que va a negociar con Estados Unidos, pero no desde una posición de sumisión ni de un país pequeño con un país grande. La Casa Blanca informó que la nueva tarifa arancelaria entrará en vigor dentro de 7 días, de acuerdo con lo indicado en la orden ejecutiva, que en principio se había anunciado que estaría vigente desde el 1 de agosto. La medida se aplica para hacer frente a las políticas prácticas y acciones recientes del gobierno de Brasil, que constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de los Estados Unidos, según argumentó el gobierno del presidente Trump, señalando que con ello se enfrentan las políticas de Brasil que, según Washington, perjudican a las empresas y los derechos de libertad de expresión de las personas estadounidenses. En el comunicado se hace también mención al caso
judicial en contra del expresidente Jair Bolsonaro, procesado por su participación en una trama golpista, calificando la causa como una persecución, intimidación, acoso, censura y enjuiciamiento por motivos políticos, algo que a su parecer son graves abusos contra los derechos humanos que han socavado el Estado de Derecho en Brasil. En tal sentido, las autoridades estadounidenses también justifican la medida contra Brasil por acciones del juez Alexandre de Moraes, miembro del Supremo Tribunal Federal y quien lleva el juicio penal contra Jair Bolsonaro, a quien Washington sancionó este mismo miércoles. El presidente brasileño Lula da Silva insistió que planea negociar con su homólogo de Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles del 50%, pero que lo hará sin ningún atisbo de sumisión, afirmando que en ningún momento Brasil negociará como si fuera un país pequeño frente a un país grande, según declaró en una entrevista con el New York Times, publicada este miércoles. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y nos vamos ya mismo al Ministerio de Trabajo para ver si hay novedades sobre la reunión vinculada a la situación del transporte. Está hablando en rueda de prensa en este momento Miguel Marrero de la UNOT. Se les juntaron 6 jornales. Sí, así es, compañera, se mantiene el paro general para este jueves porque no se llegó a ningún acuerdo por falta de voluntad de la empresa, según señalan. Escuchamos lo que dice Miguel Marrero de la UNOT. Un presentismo con un plazo determinado para estudiarlo según las dos interpretaciones jurídicas, la de los trabajadores y la de la empresa. Hasta ahí aceptaron, pero cuando quisimos poner un plazo para pagar los salarios de julio, tuvimos un problema y la empresa nos planteaba una cosa para nosotros una tomadura de pelo, volver a pagar con un mes de atraso, absolutamente inaceptable, impensable aceptar eso. Por lo tanto, bueno, la medida de 24 horas se confirma, el día de mañana profundizaremos las medidas. ¿Qué ocurre con lo que resta pagar del mes de junio? Y por ahora la empresa lo sigue debiendo. ¿Qué pasa después de este paro general? O sea, con lo que se adeuda, si no se pusieron de acuerdo, ¿cómo van a hacer? Y volvemos a foja cero, seguiremos discutiendo como ATC, como UNOT y como PCNT. ¿Qué implica agudizar las medidas? Todo lo que se nos pueda ocurrir en contra de esta empresa realmente enemiga de la negociación colectiva. Marrero, ¿qué estuvo sobre la mesa hoy? Mañana. ¿Qué alcance va a tener? El paro ya empieza en estas horas, ya estamos cortando los servicios, debido a que, entre otras cosas, la gente tiene que volver a su casa, pero también los trabajadores y las trabajadoras de transporte tienen que volver a las suyas. Las distintas filiales van a ir determinando la forma operativa de implementarlo, pero ya están disminuyendo los servicios. Tenemos en cuenta que ya hay algunas actividades como la educación que tuvo que suspender servicios para el día de mañana, porque, bueno, ante la duda de no saber qué hacer, tomaron decisiones correctamente. Y, bueno, muchas actividades en el día de mañana se van a suspender, mucha gente no va a poder hacer un montón de cosas y eso tiene un absoluto responsable, que es la empresa COPSA. ¿Qué propuesta estuvo sobre la mesa hoy? Pagarle a los trabajadores el salario adeudado de junio, armar una comisión que estudie de aquí en adelante y poner un plazo, un límite en el tiempo para pagar los salarios de julio, pero la empresa nos pone un límite de plazo que es inaceptable completamente. ¿Qué opinan? No se adhieran a este paro. Nos parece bien. El día que las empresas y las cámaras empresariales se adhieran a un paro de trabajadores, vamos a estar muy equivocados nosotros. Que esas empresas y esas cámaras no estén de acuerdo con un paro, reafirma que estamos en el camino correcto. ¿Qué opinan que hayan sacado ese comunicado mientras ustedes estaban negociando esta situación? Es como que nosotros sacáramos un comunicado opinando sobre la actitud de las cámaras empresariales, absolutamente fuera de lugar. Marrero, esta es una situación que se repite. ¿Qué actitud debería tener la empresa? ¿Corre peligro la continuidad de la empresa, como pasó, por ejemplo, con Raicop? Porque venimos con esta noticia ya hace muchos años. Yo le daría esa respuesta al gobierno. El gobierno, una vez más, reconocemos los esfuerzos de todos los compañeros que han trabajado mucho en estas horas, pero evidentemente no alcanzó. Hemos chocado una vez más con la actitud de la empresa. Yo le preguntaría al gobierno una vez más hasta cuándo está dispuesto a aceptar que esta empresa funcione y actúe de esa manera. ¿Se habló de la intervención en algún momento de la intervención de la empresa?
no se habló de eso. ¿Cuál fue la actitud de la empresa hoy? Soberbia, irresponsable, provocadora. ¿Qué mensaje a la población que mañana se va a ver afectada? Que el único responsable absoluto es la actitud de la empresa. ¿Quiénes vinieron? ¿De qué forma se va a apoyar a aquellos trabajadores que no perciben su salario? Sobre todo con perspectivas a futuro y si no se resuelve el conflicto a mediano o corto plazo. Con más lucha por parte del conjunto de la UNOT y el PCNT. ¿Quién se hizo presente por parte de la empresa? Los dos dirigentes empresariales que lo hacen habitualmente, el abogado y el contador. Mañana habrán movilizaciones. ¿De qué características van a ser? Estamos pensando todas las características, pero va a haber movilizaciones durante todo el día. ¿Y los paros de COPSA pueden seguir? Sin duda, pueden seguir, pero además puede haber todas las formas de creatividad para manifestarnos, para que la población entienda el conflicto. No tenemos duda que la población está de nuestro lado porque la inmensa mayoría de los trabajadores y de los usuarios son trabajadores y trabajadoras también. Y cuando le decimos que esta empresa no solamente no paga, sino que ni siquiera se compromete a una fecha medianamente razonable para decir cuándo va a pagar, y que lo único que expresa en una negociación colectiva que lleva 3 días es que no le alcanzan los recursos, sin mostrar el más mínimo signo de reflexión, bueno, queremos que la población entienda eso y no tenemos duda que la inmensa mayoría de la población está de nuestro lado. ¿Cómo evalúan por más días el paro general o solo será de COPSA a partir de lo que es el viernes? Ahora lo que está planteado es la medida de 24 horas de la UNOT. A partir del viernes empieza otra lucha y tendrá las características que vayamos definiendo. ¿Cómo evalúan el rol de gobierno, la presencia del ministro de Trabajo, Juan Castillo? También estuvo en una reunión presente la ministra de Transporte. Sí, en realidad nos reunimos varias veces con ellos y estuvimos en contacto desde el mismo lunes con ellos. Entendemos que está bien, que es correcto en esta etapa. Esperamos que en la próxima etapa, ya con miras al futuro y con una visión estratégica del transporte, sea aún más incisiva la actuación del gobierno. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando afectados y cuánto dinero se les está debiendo en total? La cifra que se les está viendo es aproximadamente un 30% del salario de junio, más el 25% de los salarios vacacionales a todas las personas que salieron de licencia desde enero hasta julio inclusive. Son unos 1.000 trabajadores, de los cuales unos 450 son asalariados y hay unas 500 personas más que están en régimen diferente, de sociedades de hecho, pero en verdad también son personas que trabajan por su jornal. Marrero, para poner esto en años, ¿desde hace cuánto que se repite esta situación? Hace 13 años, con momentos más duros y con momentos un poco menos complejos, pero hace 13 años que en definitiva la empresa no paga como corresponde. ¿Cómo se retiran hoy? ¿Con qué perspectiva? Con mucha tristeza, porque es lamentable que después de un montón de años de negociación colectiva haya empresas que no entiendan la necesidad de exponer argumentos, de escuchar a los demás. No nos sorprende, pero no nos deja de molestar. Martínez, desde COPSA, ¿qué reflexión se puede hacer sobre esta resolución que finalmente se tomó? Bueno, nosotros estuvimos hablando con los compañeros que están afuera desde las primeras horas de la mañana, con frío, algunos cansados, con hambre de estar ahí parados. Y la verdad que nos resulta preocupante la situación, ¿no? No pedíamos nada extra de lo que es cobrar nuestro salario, que se nos adeuda y que venimos entendiendo y venimos negociando hace tiempo la situación de la empresa, dando posibilidades de seguir navegando, pero hay momentos que realmente son duros y bueno, mañana volveremos a la calle como hemos estado estos días y endureceremos las medidas, ¿no? ¿La empresa juega con la necesidad de los trabajadores? Y en este momento parece que sí, que juega con las necesidades de los Estamos escuchando a Andrés trabajadores. Martínez de la Asociación de Trabajadores de COPSA con esta decisión, como veíamos, de mantener este paro general del transporte para este jueves. Algunas empresas o algunas compañías han dicho que no se iba a acompañar, pero de todas formas va a ser evidentemente un paro bastante importante a tenerlo en cuenta. No se resolvió la situación del conflicto con la empresa COPSA.
Vamos a cambiar de asunto. El Servicio de Paz y Justicia apoyó la denuncia presentada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo sobre situaciones de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes a adolescentes de la colonia Berro del centro Las Piedras, dependiente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. Serpaj señala que se ha constatado a lo largo de los años la existencia de prácticas sostenidas de vulneración de derechos de los adolescentes privados de libertad. La preocupación es generar mecanismos de prevención para que estos hechos no sigan ocurriendo, no solo en el centro Las Piedras, sino que también en los demás centros de la institución. ¿Ustedes ya sabían que esto estaba pasando en Las Piedras? No teníamos conocimiento certero, por supuesto, de la situación, pero nosotros ya habíamos denunciado que existían indicios de estas situaciones. ¿Cómo se saben, cómo conocen estas situaciones? Nosotros lo que hacemos es realizar monitoreo de los centros de prevención, a veces con aviso previo, a veces sin aviso previo, realizamos entrevistas, recorremos los centros y a partir del monitoreo de situaciones de prevención uno se puede aproximar a la realidad del centro. Uno no puede nunca tener certeza absoluta de que hechos ocurren o no, porque uno no está ahí siempre, pero hay determinados indicios que pueden ameritar que se investigue o que se realicen denuncias a los organismos pertinentes. ¿Puede pasar eso en otras partes del país? Sí, sin duda. Los centros de INISA por lo general están concentrados en Montevideo, salvo uno, pero puede pasar en otros centros de la institución, sí. Cambiamos de asunto. El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, dijo que no todos los asuntos del Partido Nacional pasarán por el directorio presidido por Álvaro Delgado. El jefe comunal señaló que hay compañeros que están dedicados a hacer oposición, así lo dijo, y no se dan cuenta de que son gobierno en 14 intendencias y 97 municipios. Ahora van a pasar cosas por el directorio, no sé si todas, pero van a pasar. Nosotros también, no se olvide que tenemos y vamos rumbo, esperemos más pronto que tarde, a un proceso llámele, de reflexión, de autocrítica, de lo que sea. No tanto para decir por qué perdimos, ¿no? O sea, no nos vamos a flagelar diciendo perdimos, por qué perdimos, quién fue el culpable. Sí pensar qué es lo que hay que hacer para mejorar. Cuál es la oportunidad de mejora a partir de cosas que pasaron en el gobierno, no solo en la elección, en el gobierno y en la elección, para prepararnos en dos cosas. Hay muchos que están muy metidos en el tema de ser oposición. Compañeros nuestros, ¿no? Legisladores, senadores, somos oposición. No hay que olvidarse que somos gobierno también. Somos gobierno en 14 intendencias, en 97 municipios. Y volvemos ya mismo al Ministerio de Trabajo, porque allí está hablando el ministro Juan Castillo acerca del conflicto por la situación de COPSA y las medidas anunciadas. Lo escuchamos. Sí, así es, compañeras. Habla el ministro Juan Castillo con cierta desazón por no haber podido llegar a un acuerdo y se volverá a negociar en la jornada de mañana. Escuchamos lo que dice el ministro. Todo lo que son las reglas de juego en materia del transporte. Hay otros ámbitos, bueno, la Intendencia que ha jugado bastante bien a cada uno de los aportes, lo estaba haciendo, agilizando el pago de algunas partidas de la propia Intendencia. Bueno, nosotros seguir discutiendo, seguir negociando, seguir buscando alternativas a los efectos de que se cumpla con lo que se está reclamando, es cobrar el salario. Hoy decía, estábamos en vivo, se acercaron fondos pero no alcanzaron. Se acercaron fondos insuficientes para, en este caso para el pago del salario este mes, sí se alcanzaron con lo que se estaba demandando. Lo que no hay certeza es de qué va a pasar ahora, mañana ya termina el mes, se va a empezar a deber otro mes más, otra mensualidad. Y ahí los negociadores por parte de la empresa no tienen certeza de cuándo puedan ser efectivos. Apretados en la negociación, en el medio de ida y vuelta de las iniciativas y la propuesta, lo que aparece es una primera fecha de que tal vez pueden hacer frente al 50% del salario en el entorno del 10 de agosto. Pero no daban certeza cuándo iba a ser el resto del 50%. Es decir, prorrogábamos para el mes que viene la misma situación que estamos padeciendo ahora. La palabra entonces del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y escuchamos a Marcelo Odala, presidente del PIT-CNT, que ya está por acá. Odala, perdón, estamos en vivo. ¿Cómo evalúa lo que fueron las negociaciones? Bueno, como decían nuestros compañeros de la UNOT, salimos perplejos y muy tristes del ámbito de negociación. Yo quiero marcar dos cosas básicamente.
La primera es el respaldo del PIT-CNT a nuestros compañeros de la UNOT y de COPSA. Y la segunda, decirle a la población que lo que los trabajadores se vieron obligados a resolver, que es un paro general de 24 horas del transporte en el día de mañana, es pura y exclusivamente responsabilidad de la empresa COPSA, porque en el contrato de trabajo los trabajadores contraemos obligaciones, pero también tenemos derechos. Hay un punto por debajo del cual no se puede estar, y es que, desarrollado el mes de trabajo, los trabajadores tenemos derecho a cobrar nuestros haberes, nuestros créditos laborales en tiempo y forma. Y lamentablemente justamente esto es lo que la empresa nos está garantizando desde hace muchos años. Entonces yo, en una acción que sabemos que complica, digamos, a la ciudadanía desde el punto de vista del transporte, de los trabajos, de la llegada, quiero exhortar a nuestro pueblo a que se manifieste absolutamente solidario con los trabajadores del transporte y en particular de COPSA, porque esto es pura y exclusivamente responsabilidad de la empresa. ¿Cómo evalúa el rol de la empresa en la negociación? Bueno, en el momento que nosotros estuvimos, básicamente hablamos con el Poder Ejecutivo a través de su representación del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Trabajo. La empresa no compareció en esos momentos de la negociación, pero para nosotros acá lo importante son los resultados prácticos. Si los trabajadores están bregando por cobrar lo que todavía se les debe del mes de junio y en el transcurso de la negociación la empresa no logra garantizar cómo va a pagar el salario del mes de julio, bueno, los hechos hablan por sí mismos, ¿no? Si la situación se extiende, ¿se puede pensar por parte del PIT-CNT algún apoyo económico, campaña con la población para brindarle o devolverle un poco de ese salario a los trabajadores? Bueno, desde la perspectiva de la solidaridad siempre es una cuestión de principios para el movimiento obrero. En ese caso nosotros estamos trabajando en conjunto con la dirección de la UNOT y bueno, estaremos también a cómo los compañeros vayan, digamos, ubicando sus propuestas en el propio PIT-CNT. ¿Cómo es sentarse a negociar o de tratar de entablar un diálogo con una empresa que incumple casi que sistemáticamente año tras año? Bueno, es terrible porque en realidad acá no estamos ni siquiera en una conversación en la cual los trabajadores aspiren, digamos, a mejorar sus categorías o a mejorar su salario, o como bien decían la delegación obrera en la negociación, el interés nuestro por participar en una reestructuración del sistema metropolitano de transporte. Acá estamos discutiendo una cosa que no habría que discutir. Es decir, Volvemos al capítulo internacional para informarles el rechazo que generó en Bolivia las expresiones de la presidenta peruana Dina Boluarte, que han motivado un llamado justamente por parte de la Cancillería boliviana, del encargado de negocios de Perú en ese país y también a la representante boliviana en Lima a propósito de los dichos de Boluarte. En el Congreso peruano, en medio de una discusión y de acusaciones contra la mandataria de ese país, bueno, allí Dina Boluarte calificó a Bolivia de Estado fallido. Nuestro enérgico rechazo como gobierno boliviano. El gobierno boliviano convocó al encargado de negocios del Perú en el país, Carlos Montoya, como muestra de su enérgico rechazo por la inadmisible declaración que vertió la presidenta peruana Dina Boluarte en su último mensaje a la nación, quien afirmó que Bolivia es un Estado fallido. Por medio de un texto publicado este miércoles, el mandatario boliviano Luis Arce Catacora señaló que lo dicho por Boluarte no representa el verdadero sentir del pueblo peruano, pero que igualmente su país se quejará de forma oficial a través de su representación diplomática en Perú. Según el medio local boliviano Herbol, la Cancillería de Bolivia convocó también a la encargada de negocios en Perú, Eva Chuquimia, para solicitarle un informe sobre la situación del impasse diplomático. El lunes, mientras leía su discurso ante el Congreso de la República, Boluarte improvisó unas palabras para asegurar que en caso de no haber asumido el cargo tras la destitución de Pedro Castillo, Perú se habría convertido en un país fallido, como Cuba, Venezuela o como Bolivia y otros tantos más, expresiones que el canciller peruano Elmer Schaller desestimó al afirmar que fue una mala interpretación. Esto no es en realidad que estemos rompiendo ningún hermanamiento con Bolivia, todo lo contrario. Es más, la señora presidenta ha dispuesto que una delegación importante se haga presente el 6 de agosto, que es el Día de la Independencia de Bolivia, que además va a celebrar sus 200 años y Perú estará presente, afirmó el diplomático.
Bueno, estamos llegando al final. Vamos a repasar los datos del tiempo para los próximos 2 días en el área metropolitana. Mañana jueves, 31 de julio, se termina el 7º mes del año, Mariana. Sí. Va a estar algo nuboso y nuboso, en la tarde iguales condiciones con baja probabilidad de precipitaciones. La temperatura máxima para disfrutar 20 grados, la mínima 8 y disfruten en serio porque esto se termina. Sí, porque el viernes, tanto en la mañana como en la tarde-noche, hay pronosticadas lluvias, tormentas, va a estar nuboso. Así que, como decías, Nati, mañana a disfrutar esa sensación térmica máxima. En lo que respecta al viernes, la máxima está prevista para los 17 grados y la mínima para los 11 grados. Y parece que el fin de semana también va a traer lluvias, así que aprovechen y quédense en la pantalla de TV Ciudad porque ya viene Lado B y luego el resumen de MD Noticias en síntesis. Nosotros nos reencontramos a las 8 en la primera edición, al mediodía, a las 13 la edición justamente de esta hora y a las 18:30 en la edición central. Hasta mañana, que pasen bien. Chau, chau.